Hola, buenos días. Soy Loreto Plumet, directora comercial de ASPI Prevención, y en primer lugar quería agradecer la asistencia a este webinar. Hoy nos acompaña Andrés Sánchez, director de asesoría jurídica de ASPI Prevención, y vamos a hablar de la repercusión legal de los reconocimientos médicos laborales. Creemos que es interesante para las empresas hablar de las consecuencias que tiene la calificación de la aptitud, de lo que les implica, tanto si estamos hablando de aptos con restricciones o de un no apto, y de cómo se relacionan las incapacidades con el deber de adaptación del puesto de trabajo o el despido por inaptitud. En esta línea, desde ASPI, este último año, estamos trabajando en cómo ayudar a las empresas en la gestión de las restricciones. Hemos establecido un protocolo para identificar los aspectos críticos y las posibilidades que tiene de adaptación cada puesto de trabajo, con el acompañamiento por personal sanitario para valorar estos puestos, así como apoyar también la mejora de la salud de los trabajadores. Como otras veces, y para ser más operativos, dejaremos toda la parte de las preguntas y las dudas que tengan para el final de este webinar y nos las pueden ir lanzando a través del chat. También indicarles que a partir de la semana próxima recibirán toda la documentación de soporte que hemos utilizado en este webinar. Muchísimas gracias y sin más empezamos. Bien, pues como ya ha dicho Oreto, gracias a todos por este rato que vais a dedicar a estar dándole vueltas a esta cuestión de los aspectos jurídicos, aspectos legales, de la vigilancia de la salud, de los reconocimientos médicos. Concretamente, como ya os ha indicado, hablaremos de qué relación existe entre las calificaciones de aptitud y luego supuestos de ineptitud sobrevenida o reconocimiento de incapacidades. Y luego veremos al final unas reflexiones sobre el carácter voluntario, carácter obligatorio de la vigilancia de la salud, del reconocimiento médico. Antes que nada, quería empezar, siempre pongo una declaración bien intencionada de principios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, señalar lo obvio, que es que la PRL debe preservar la salud del trabajador, como es lógico, pero luego también haceros una reflexión sobre que también debe procurar preservar la empleabilidad de la persona, fomentando precisamente la adaptación del puesto de trabajo que haga que esa persona que ha podido sufrir alguna dolencia o tener algún percance pueda seguir en su puesto de trabajo, pueda seguir trabajando, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el paso de los años, todos vamos teniendo cada vez más edad. Se trata de no incurrir en un exceso de celo que nos llevará a la separación del puesto de trabajo ante cualquier problema de salud, ¿no? Debemos buscar un punto de equilibrio intentando fomentar tanto la salud como la empleabilidad de la persona. Pero todo esto teniendo en cuenta además de que la actuación preventiva tiene un gran impacto en aspectos laborales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener aquí intereses a veces contradictorios. Vamos a ver cómo se puede dar lugar a un despido del trabajador o a una sanción disciplinaria, las dificultades por parte de la empresa a veces de adaptar el puesto de trabajo. Por lo tanto, ya os adelanto que no saldremos de la charla diciendo me ha quedado todo claro, ahora ya tengo la fórmula exacta para poder solventar cuando tenga alguna problemática relacionada con el reconocimiento médico y con sus conclusiones. En el campo de la PRL no nos movemos en el blanco y el negro, tenemos muchos grises, tenemos muchos matices y yo precisamente lo que pretendo es que tengamos una visión más amplia de todo el trasfondo jurídico que hay, ¿no? Y vamos a intentar hacerlo no repasando los artículos de la ley, que es algo que todos podéis consultar, sino viendo casos prácticos para ver cómo se interpreta por parte de los tribunales los aspectos que vamos a ir considerando. Como veis, se trata de ver, ya sabéis que tenemos las calificaciones de aptitud, después de hacer
reconocimiento médico, generamos la historia clínica, el informe médico personal es confidencial y queda en la esfera trabajador personal sanitario, pero luego tenemos las conclusiones de aptitud que tienen una trascendencia preventiva, no son confidenciales y lo que nos van a marcar es si una persona es apta. Si es apta, pues quiere decir que en principio no habrá que hacer gran cosa porque puede seguir prestando su trabajo de la forma como lo hacía. Y sin embargo, si tenemos un apto con restricciones o un no apto, ahí ya quiere decir que el empresario tendrá que hacer cosas, hacer algo, como luego veremos. Entonces, nos interesa ver esto, cómo se relaciona cuando existe la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo y eso da lugar a la separación de la persona del puesto a través de la figura del despido por ineptitud sobrevenida, que es una de las causas de despido objetivas, indemnizable con 20 días por año trabajado, con lo cual al final, cuando estemos hablando de si se considera una cosa u otra, estaremos hablando también del coste que tiene para las partes implicadas. Y luego veremos también si existe una correlación entre las calificaciones y el posible reconocimiento de incapacidades por parte de la Seguridad Social y por parte de la Mutua y del INS. Entonces, para esta primera parte, como veréis, ya os avanzo, os hago un spoiler, de lo que se trata es de desmitificar un poco esa idea que tienen algunas empresas que necesito el no apto porque este trabajador yo no lo puedo reubicar, no le puedo adaptar el puesto, necesito el no apto para proceder a su despido. Vamos a ver ahora cómo las sentencias lo interpretan, la ineptitud sobrevenida, en relación a si tenemos una calificación de apto con restricciones o de no apto. En ese sentido, fijaros, la ineptitud sobrevenida se nos dice, según las sentencias, para que tengamos claras las notas que debe reunir, que debe ser verdadera y no simulada. Si estuviéramos ante una simulación, se entendería que es una disminución voluntaria del rendimiento, que por lo tanto se vehicularía por la vía disciplinaria. Debe ser general, referida al conjunto del trabajo, porque si afecta solo a una parte del trabajo, se nos exigirá la adaptación del puesto. Debe ser de cierto grado, puesta en relación al rendimiento medio exigible a cualquier persona que esté en ese puesto de trabajo. Debe ser referida al trabajador y no a los medios materiales o medios de trabajo. Luego veremos algún ejemplo. A veces es posible salvar la aptitud mecanizando un puesto de trabajo, por ejemplo. Debe ser permanente y no meramente circunstancial y debe afectar a las tareas propias de la prestación laboral contratada y no a la realización de trabajos distintos. Aquí ya podemos intuir que el ámbito de adaptación del puesto se refiere al puesto para el cual yo fui contratado por la empresa. No se refiere a una reubicación infinita en cualquier puesto que pueda haber dentro de la empresa. Por ejemplo, para poner un caso muy sencillo, ¿no? Si a mí me contrataron como conductor y no soy apto para conducir, no puedo conducir, la empresa no tiene el deber de reubicarme en tareas administrativas. Pues bien, con todas estas notas vamos a ver cómo se valora por parte de los tribunales en sentencias de apto con restricciones y luego veremos en sentencias de no apto. En la de apto con restricciones, fijaos, aquí ya tenemos, esta es una persona que es limpiadora, tiene restricciones, no puede manejar cargas superiores a 5 kilos, evitar flexión, tema del cuello. Bueno, fijaros lo que dice el tribunal. Dice que no se ha acreditado por parte de la empresa el porcentaje de tareas del puesto de trabajo que implican la imposibilidad de realizar ese trabajo. Por lo tanto, como veis, hay una tendencia a objetivar. Aquí, sin embargo, encontramos una sentencia
donde por parte del trabajador sí objetivó, aportó un informe pericial donde decía que este operario de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas podía realizar 29 de las 44 tareas. Por parte de la empresa no se hizo este trabajo. Quizás entonces se habrían podido contrastar los dos, lo cual llevó al tribunal a concluir que el trabajador podía desempeñar la mayor parte de las funciones. Por lo tanto, como veis, aquí estos son supuestos donde el despido se consideró improcedente por estos motivos que estamos viendo. Y este es otro caso, fijaos, es una persona que es teleoperador y tiene un problema de alergia con un componente de las gomas de los cascos. Entonces, por parte del empresario dijo que como para su trabajo debía ir con casco en todo momento, pues procedió al despido. Consideró el tribunal que en el mercado se podían encontrar otros auriculares que no llevaran este componente que yo no sé lo que es, sinceramente, una mezcla de Tiurán e IPPD, pues bueno, buscar unas gomas que no llevaran este componente, o incluso se hablaba en la sentencia de la posibilidad de colocar unas almohadillas o buscar otro tipo de cascos que permitieran. Por lo tanto, como veis, este es uno de esos supuestos en los que vemos claramente que si la causa de ineptitud se puede salvar a través de los equipos de trabajo, de los medios de trabajo, pues se debe tender a ello. Sin embargo, vamos a ver ahora sentencias de apto con restricciones en las cuales el despido ha sido calificado como procedente. Por lo tanto, ya rompemos esa premisa que antes anunciábamos, es que para no tener problemas necesito un no apto. Fijaos cómo se razona por parte de los tribunales. Bueno, aquí dice claramente que la empresa no puede asignarle tareas que no inciden en sus limitaciones. Y luego veis también cómo el tribunal valora positivamente que se le intentó dar al trabajador, que era montador eléctrico, un trabajo de ensamblador, pero tampoco pudo realizarlo. Por lo tanto, consideró que como debía usar ambas manos y no estaba capacitado para ello, el despido era procedente. Tenemos, bueno, por lo tanto, antes de pasar a las de no apto, ya habéis podido ver aquí que con un acto con restricciones luego nos podemos encontrar que el juez resuelva en un sentido o en otro. No existe una vinculación respecto de esta calificación. Lo mismo nos pasará con el no apto. Aquí tenemos casos de no apto donde el despido se considera procedente. Bueno, podemos tener casos muy evidentes, ¿no? Que, por ejemplo, si soy socorrista de una piscina y he sufrido un accidente, aunque sea durante el fin de semana, que no tenga carácter laboral y he quedado con unas limitaciones, pues está claro que si tengo la movilidad muy reducida no voy a poder trabajar como socorrista en una piscina, ¿no? Habrá casos muy claros, ¿no? Pero luego ya podemos ver cómo hay casos de no apto donde el juez tumba el despido de la persona trabajadora. ¿Y cómo lo razona? Pues ya lo veis claramente. Nos dice que el informe del Servicio de Prevención no sirve por sí mismo y sin ninguna otra prueba, que es al empresario a quien incumbe la carga de probar que no le puede dar empleo en las condiciones psicofísicas del trabajador. Es este otro caso que dice que no se concreta en qué consiste la deficiente prestación. Este es un caso curioso, es una persona, fijaos, es una limpiadora que tiene reconocida una minusvalía, pero que viene prestando su trabajo sin ningún problema. No se sabe muy bien por qué motivo, está haciendo limpieza en una planta y la cambian a hacer limpieza de otras plantas. Se supone que en esta nueva ubicación tiene mayor requerimiento físico y entonces dice que no lo puede hacer. Visita al servicio de prevención, le dan un no apto, se la despide. Claro, el juez dice, oiga,
Es que esto es muy sencillo. Usted podía salvar la aptitud de la trabajadora con una medida organizativa, tan sencilla como reubicarla en la planta que estaba limpiando antes sin ninguna incidencia. Este es un supuesto más singular porque tiene que ver, fijaos que dice es una pescadera y fijaos que se nos dice por parte de en la sentencia que no estaba en condiciones, que iba con un bastón, que se sentaba, que se tumbaba. Bueno, aquí el problema fue que se entendió que había un componente de simulación importante por parte de la trabajadora. Y quizás no sabemos aquí si por parte de la empresa le dijo, mira, pues ves al servicio de prevención que tiene uno apto y mira, con 20 días por año te vas. Lo que sí sabemos es que consideró el tribunal que, como veis, dice que la ineptitud sobrevenida debe suponer la pérdida de tal, pero dice que debe ser una circunstancia de entidad suficiente e independiente de la voluntad del trabajador. Entendió por ello que no se habían objetivado las patologías referidas por la trabajadora, que es algo que ya comentaremos también más adelante. Y como veis, aquí será muy importante tener en cuenta la versatilidad del puesto de trabajo. No va a ser lo mismo el caso que he dicho antes, me contrataron como conductor, que el caso de trabajo de mozo de almacén en un almacén logístico de 4.000 metros cuadrados donde hay 80 mozos de almacén. Claro, habrá que ver según si el puesto permite más o menos. En este caso, entendió el tribunal que dentro del grupo profesional al cual pertenecía esta persona también cabían tareas administrativas. Entonces, aunque tenía problema precisamente con la gestión de las llamadas telefónicas, sin embargo, podía realizar otras tareas dentro del abanico que ofrecía su puesto de trabajo. Y esta simplemente ya la pongo para terminar esta parte. Esta es más para los de recursos humanos que podáis estar oyéndolo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha abierto una vía, que ya veremos si tendrá más desarrollo o menos, donde dice que no se considera el despido como improcedente, sino que se consideraría como nulo, que tiene como consecuencia que en el improcedente la empresa puede optar entre indemnizar o readmitir, sin embargo en el nulo debe readmitir obligatoriamente pagando los salarios de tramitación. Bueno, al margen de este apunte, lo hace porque considera que un trabajador con restricciones lo equipara de alguna manera a un caso de discapacidad. Como veis, es una persona que tiene hernias, lo equipara a discapacidad y por lo tanto considera que el despido tiene carácter discriminatorio y de ahí pues, se conlleva esta calificación como nulo. Fijaos lo que pone esta sentencia, dice hay que insistir de nuevo en estos casos en que el despido es siempre la última ratio y que por ello el empresario ha de demostrar no solamente la concurrencia de la ineptitud, sino también la imposibilidad de adecuar el puesto de trabajo a las limitaciones del trabajador. Por lo tanto, concluyendo este primer bloque, como veis, la justicia no distingue a la hora de juzgar el despido por ineptitud sobrevenida si la calificación de la que se parte es de apto con restricciones o de no apto. Es más, ir a un pleito de este tipo únicamente con el no apto fácilmente será perder el caso, porque la primera pregunta que le harán al sanitario, si lo llevan de testigo, será si visitó el puesto de trabajo concreto. Sabéis que no es habitual que eso suceda. Por lo tanto, no basta con el informe sanitario, sino que se debe completar con un trabajo por parte de la empresa
sobre el alcance del puesto de trabajo y sobre las posibilidades o no de adaptarlo. No solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista técnico, pues por ejemplo, ergonómico, mecanización del puesto, adquisición de unos EPIs específicos, pero también organizativo. Organizativo quiere decir que el trabajo se puede realizar en solitario o se puede realizar en equipos de 2 personas, con lo cual puede repartir la tarea. Se puede cambiar a otra sección donde se manipulan pesos inferiores, etcétera, etcétera. Por eso es complicado a veces cuando se pide al servicio de prevención que que seáis vosotros quienes digáis si puede o no puede. Oye, y el servicio de prevención no se puede convertir de repente en director de recursos humanos de la empresa o gerente de la empresa para articular todas las posibilidades que haya. Por lo tanto, como os digo, se debería realizar siempre con el esfuerzo probatorio por parte de la empresa. Y en este sentido, bueno, comentaros, como ya os he dicho Oreto, bueno, pues que en ASPI intentamos llegar al detalle. En el caso de los aptos con restricciones, en el caso de los no aptos, intentamos siempre referirlos a un informe de la empresa sobre el puesto de trabajo específico. Recuerdo que una vez hubo una persona, era del ámbito de la construcción, que en una charla decía, oye, pero es que estoy harta de que el servicio de prevención me queráis decir cuál es el puesto de trabajo. No soy yo quien define cuál es el puesto de trabajo. Bueno, pues en el fondo tiene razón. O sea, el médico del servicio de prevención viene el trabajador y le cuenta unas tareas. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿quién define el puesto de trabajo? Bueno, pues es por parte del empresario. Y con esa definición es con la que luego deberá justificar en el caso de que deba ir a juicio. También recuerdo que esta misma persona dijo, no, es que yo el no apto, yo lo quiero para negociar si 20 días, si 33 días. Y claro, ahí es donde los servicios de prevención no podemos entrar, o sea, no podemos jugar con informes médicos profesionales cualificados simplemente para que tú tengas un arma de decir, mira, si no pactas esto, tengo un no apto y con 20 días te vas a ver en la calle. Y bueno, y luego también, como os ha comentado Oreto, que ahora, pues bueno, a través de la sinergia de ASPI con ATRIS, pues bueno, también tenemos posibilidades de seguimientos y abordaje de patologías de los trabajadores a un nivel ya más particular. Bien, ya hemos visto esta cuestión. No es tan importante tener el no apto o el apto con restricciones, lo importante es tener bien descrito el puesto de trabajo y, sobre todo, hacer el esfuerzo de adaptar el puesto y dejar los despidos únicamente para cuando no haya más remedio. Y vamos a ver ahora respecto de las incapacidades. Si estuviéramos en un esquema de concordancia, pues entonces tendríamos que con un apto por parte del INS y de la mutua me darían secuelas no valorables o lesiones permanentes no invalidantes, lo que se conoce como baremo. Si tuviera un apto con restricciones, cuadraría con una incapacidad permanente parcial, que quiere decir que tengo una merma en mi rendimiento superior al 33%, pero puedo seguir desempeñando mi puesto de trabajo. Esto que os digo es definición de seguridad social en cuanto a la parcial. O si fuera no apto, concordaría con la total, que quiere decir que no puedo hacer mi trabajo. Absoluta, no puedo hacer ni el mío ni ningún otro trabajo. Y la gran invalidez, que es cuando requiero de la ayuda de una tercera persona para las tareas más básicas de la vida, para comer, vestirme, etcétera, etcétera. Sin embargo, como veremos ahora, esta concordancia no se da.
¿Y cuál es el motivo de que no se dé? Pues el motivo es que Vigilancia de la Salud valora el puesto de trabajo actual y concreto. En cambio, el INS y las mutuas valoran otro concepto más amplio y más abstracto, que es el desarrollo del puesto de trabajo habitual. Valora la profesión, no el puesto de trabajo concreto en la empresa, sino que va por códigos de cotización y por lo tanto es una valoración más amplia. Y ahora veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un señor que tiene una parcial, por lo tanto, desde el punto de vista de mutua y seguridad social puede trabajar, por eso le han dado una parcial y no una total. Y sin embargo dice que nada parece impedir que un trabajador a efectos de una parcial pueda ser despedido por ineptitud sobrevenida precisamente porque su capacidad laboral se ha visto mermada a causa de las lesiones. Por lo tanto, tenía una parcial para la profesión, pero en el puesto concreto se consideró que no podía prestar el trabajo para el que se le contrató. Aquí es igual, un caso con una parcial donde se le ha denegado una total y bueno, pues ya lo veis, se considera procedente aún habiéndosele denegado previamente una total. Este caso es un caso curioso porque es una persona que no tiene ningún grado de reconocimiento prestacional. Es una persona que es teleoperador y probablemente tiene algún bloqueo que debe ser más de tipo psicológico, porque cuando lleva una hora haciendo su trabajo se queda sin voz y no es capaz de hacerlo. Realmente debe ser como un bloqueo más de tipo psíquico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que claro, que le daban una baja, pero durante la baja no recibía ningún tratamiento, porque en el momento que no estaba haciendo el tema del teléfono, ya no tenía problemática. Entonces, claro, desde el punto de vista de seguridad social no tiene ninguna secuela, ninguna lesión, ningún tratamiento, por lo tanto es cero, pero sin embargo, puesto que esto pasaba de forma reiterada, pues al final la empresa dijo yo te he contratado para teleoperador y no puedes prestar tu trabajo como teleoperador. Y se consideró en este caso procedente su despido por no poder llevar a cabo la prestación laboral. Y otro supuesto, este más claro todavía, fijaros, es conductor de camión. ¿Qué es lo que pasa? Que en su puesto de trabajo también a veces le toca hacer ayuda a la carga y descarga, el correr la lona que va por encima del camión, pequeñas operaciones de mantenimiento del vehículo, pero claro, por parte de la mutua, lo que hace es valorar la profesión de conductor. Este hombre tenía limitaciones en uno de los brazos, no lo podía mover por encima del ángulo recto, una cosa así. Entonces, bueno, como veis, por parte de la mutua del INS se considera que la conducción de furgonetas o camiones es un trabajo sedentario que se realiza por debajo del ángulo recto y que todo lo demás no son obligaciones propias del conductor, sino añadidas por parte de la empresa. Y bueno, y este es un caso donde esta persona prácticamente pasó por todo el vía crucis ya que puedes encontrarte, ¿no? Fijaos, es una persona que tiene una afectación del primer dedo en la mano rectora, quiere decir, si es diestro, en la mano derecha. Entonces, bueno, está un tiempo de baja y se le reconoce una total. Este tema también lo comentaremos luego, lo complicado que es. Este es uno de los casos. Hay dos supuestos muy complejos. El primero es cuando a una persona le han dado una total, pero luego se la revisan y se la quitan. Entonces vuelve a la empresa al cabo de un año o dos y habrá que ver en qué condiciones ha vuelto. Porque también hay que ser conscientes que, bueno, pues que el sistema público también tiene la tendencia a intentar conceder el menor grado de prestaciones posibles.
Y luego el otro caso, que es cuando una persona agota el plazo máximo de IT y a los 18 meses, no porque esté curado, sino porque ya no se le puede mantener más tiempo de IT, se le da un alta administrativa y tiene que volver al puesto de trabajo sin haber quizás finalizado todo el proceso terapéutico o incluso con algunas intervenciones pendientes. Son dos supuestos muy complejos donde el empresario se encuentra con un trabajador que no es que no quiera trabajar, sino que es que a lo mejor realmente no está en las condiciones adecuadas para ello. Bueno, pues aquí habrá que apelar al esfuerzo de ambos o si no, al final, pues la solución será la peor, que sería la pérdida del empleo. Bueno, en este caso, fijaros que se le reconoció una total. Claro, cuando un trabajador le da una total, tú ya cuentas que no lo vas a volver a ver. Pues ya seguramente ya le dieron un abrazo, recuerdos para la familia, que vaya todo bien, pero luego resulta que al cabo de 3 años le revisan la total y vuelve al puesto de trabajo. Entonces se le hace examen de salud por parte del servicio de prevención a la vuelta y se le declara no apto y se le despide. Probablemente esta persona, que ya le iba bien tener una total, pleitea para la total, pero lo pierde. Entonces, a lo mejor en un momento ya le iba bien este no apto para poder pelear por la total, pero cuando se la deniegan, el interés de la persona cambia, porque claro, se está quedando sin prestación y sin sueldo. Y entonces recurre el despido de la empresa. Ese despido se declara improcedente y por lo tanto la empresa lo tiene que readmitir. Después de que haya estado un tiempo con una total y otro tiempo despedido, lo tiene que readmitir. Por lo tanto, como veis, este simplemente es una muestra de lo que comentábamos al principio de todo, de la complejidad de todo esto. Por lo tanto, concluiremos esta primera parte diciendo que no existe vinculación entre calificaciones y reconocimiento de incapacidades. Ya hemos visto este distinto plano, el puesto de trabajo concreto respecto del más abstracto del ejercicio de la profesión habitual. ¿Sería bueno que esto estuviera concordado? Pues probablemente sí, pero no lo está porque son realidades distintas. Pensad que en un lado tenemos los servicios de prevención, que son entidades privadas, que tienen un vínculo contractual con la empresa, con el cliente, que el cliente también le puede decir esto que antes hablábamos, si no me das el no apto, me cambio a otro servicio de prevención. Y por otro lado tenemos el INS y la mutua, que son entes públicos que gestionan dinero público y que tienen la consigna de abrir el grifo lo justito. Además, también por parte de estas unidades de valoración de incapacidades, en alguna charla que he coincidido, ellos también aluden a su mayor capacidad de objetivar patologías. Porque, bueno, recuerdo que esta era una directora del ICAM de aquí de Cataluña y dijo, claro, nosotros cuando viene alguien con una muleta lo primero que hacemos es mirar si tiene callos en las manos o no. Mirar cómo está la goma de la muleta. Si dice que no puede mover el brazo a más de X ángulos, pues le hacen repetir muchas veces el movimiento de tal manera que si hay una cierta simulación no vas a poder mantener siempre ese mismo ángulo. Bueno, ellos aluden a esta mayor capacidad de objetivar, ya que los servicios de prevención recibimos a los trabajadores y de alguna manera nos creemos lo que ellos nos cuentan. Y aquí sí que sería muy interesante, y aprovecho para hacer una reivindicación, que los servicios de prevención, dada la importancia que ya veis que tenemos en todo esto, tuviéramos como las mutuas y como el INS acceso a toda la historia clínica de la persona. Hecho que
sucede. No podemos ir al hospital clínico y pedirle que nos aporte el historial médico de esta persona que sabemos que fue atendida allí. Entonces, esto es una limitación realmente, porque al final solamente partimos de la información médica aportada por el propio trabajador. Por lo tanto, sería muy importante poder dar el salto a la historia clínica, que es como realmente será luego valorado por parte del INSI de las mutuas. Y bueno, ya hemos visto esta primera parte. Vamos a ver ahora otra parte también muy controvertida, que es el de carácter voluntario, carácter obligatorio del reconocimiento médico. Son los temas que hemos previsto para hoy. Claro, de temas jurídicos hay muchos más, pero creo que estos dos son bastante interesantes y por eso queríamos hoy focalizar en ellos, ¿no? Sabemos que la regla general es el carácter voluntario. Lo dice el artículo 22 de la Ley de Prevención. Bueno, aquí simplemente daros la pincelada. ¿Existe la obligación de recabar la negativa del trabajador? Pues bueno, hay una NTP del INST, que aquí tenéis el link, cada vez que habéis visto ver sentencia, son links que luego podréis acceder cuando os pasen la presentación. Dice que basta con la obligación es de ofrecimiento y hay que poder demostrar el ofrecimiento. La renuncia expresa, salvo casos muy específicos como por ejemplo el convenio colectivo de la construcción, no sería necesario. Bien. Luego, sabemos además que para fijar el carácter obligatorio necesitaríamos de informe de los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, habría que comunicarlo a los representantes de los trabajadores, a los delegados de prevención, al Comité de Seguridad y Salud, con una antelación de 15 días para que ellos puedan dar su criterio. Bien, cumplido todo esto, vamos a ver la casuística regulada en la Ley de Prevención y luego veremos otros casos colaterales, pero muy importantes, que tienen que ver con la Ley General de la Seguridad Social. Entonces, la casuística de la Ley de Prevención, el artículo 22, es para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Bien, este caso yo creo que es un caso que tiene, digamos, tiene poco ámbito, poco desarrollo. Sí que lo podría tener y sería muy importante si, por ejemplo, estamos trabajando con un componente o con un químico nuevo o con nanopartículas. Hay muchas dudas sobre si las nanopartículas en un futuro pueden causar daño o no en la salud de los trabajadores. Pues poned que llegáramos a la conclusión de que vamos a monitorizar la salud de este colectivo para poder ver realmente si se está produciendo daños o no. Sería este supuesto. Luego me voy al último, que es el más sencillo, cuando esté establecido en una disposición legal. Entonces, bueno, yo aquí os he puesto la del amianto, el ruido, en el caso de los agentes químicos, el plomo y sus derivados iónicos y radiaciones ionizantes. Luego ya comentaremos el caso de los cancerígenos cuando hablemos del artículo de la Ley General de la Seguridad Social. Y tenemos en medio que nos dice para verificar si el estado de salud del trabajador puede suponer un peligro para él mismo o para los demás trabajadores, que es la causa estrella, la causa más habitual. Vale. Antes de pasar a la siguiente transparencia, quiero que veáis que cuando hablamos de las excepciones, lo que dice la ley es que el examen de salud sea imprescindible. Por lo tanto, nos deberíamos quedar con la palabra imprescindible. Bien, pues aquí tenemos dos teorías sobre la verificación del peligro propio o para terceras personas. Una teoría que lo valora individualmente, es decir, aplicado a un sujeto concreto, a una persona,
y otro que dice que se puede aplicar por puesto de trabajo. Os pongo un ejemplo muy fácil. Yo tengo en mi empresa 15 carretilleros. Si yo lo viera como la parte de la derecha, el del puesto de trabajo, diría, mira, el año anterior he tenido 10 accidentes con carretillas elevadoras. Por lo tanto, es un puesto peligroso. Y encima pueden atropellar a otro. Por lo tanto, reconocimiento médico obligatorio para los 15 carretilleros. Si yo lo viera individualmente, pues entonces diría, a ver, es verdad que hemos tenido 10 accidentes en las carretillas, pero ¿cuáles han sido las causas de los accidentes? Pues resulta que han sido exceso de velocidad, conducir con la carga elevada sin visibilidad, conducir, no sé, marcha atrás. ¿Algo de esto tiene que ver con la salud? ¿Alguna de estas causas o tiene que ver con actos inseguros? A lo mejor con una formación específica conseguimos más que viendo el cuerpo de esa persona. Entonces, esta postura individual diría no, de los 15 carretilleros no, solamente para el señor fulanito que resulta que se duerme, se le cae la carga, ha tenido problemas, o sea, tiene una incidencia muy superior al resto y además relacionada con su estado psicofísico, no con que cometa actos inseguros, sino con su propia condición. Por lo tanto, de esos dos puntos de vista, yo os anticipo que el que yo prefiero es el de carácter individual, pero finalmente, como veréis, no me va a quedar más remedio que remitiros al de puesto de trabajo. Entonces vamos a ver cómo ha ido cambiando esta tendencia en las sentencias. ¿Veis? Esta primera es un vigilante de seguridad que está en una obra solitaria, de noche, despoblado. No se quiere hacer el reconocimiento médico y al final se le despide por desobediencia. Es un tema que ya veremos también. Si yo digo que el reconocimiento médico tiene carácter obligatorio, a quien no se lo haga no me vale decirle, bueno, pues hasta el año que viene que te lo volveré a decir. No, no. Si es carácter obligatorio y no se lo hace, no me quedará más remedio que actuar disciplinariamente. Aquí llegaron hasta el despido y, por lo tanto, me diréis, hombre, pero esto es por puesto de trabajo, porque era vigilante de seguridad en una zona despoblada. Pero fijaros que aquí el tribunal concreta que la empresa tenía sospechas a través del cónyuge de que el actor padecía sordera de un oído y además dice que la existencia de defecto de audición se manifestó claramente en el acto del juicio. Por lo tanto, era una persona que tenía una circunstancia personal. No eran todos los vigilantes de seguridad de la empresa, era una circunstancia particular. En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia llegó a decir que no era obligatorio para los conductores de autobuses públicos de Valencia. Fijaos, aquí el riesgo de atropellar y razonaba diciendo que las causas de accidentabilidad de los autobuses en un porcentaje ínfimo tenían que ver con la salud del conductor. Y además que la eficacia que se podía conseguir con el reconocimiento médico respecto del estado del conductor cada día a las 8 de la mañana era algo relativo. Sin embargo, no os preocupéis porque a partir de aquí ya viene el cambio de tendencia y ya veréis que a partir de ahora cuando hablemos de autobuses, metros, todo va a ser carácter obligatorio. Y esto fue a raíz de que en el año 2015 el Tribunal Supremo dijo que 700 brigadas forestales de emergencia, carácter obligatorio, por la peligrosidad de los trabajos, por la posibilidad de tener que socorrer a un compañero. Los 700, todos. A partir de aquí, pues claro, ya podemos, este es un caso de una gran empresa que su servicio de prevención mancomunado considera obligatorio, ¿veis? Manejo de carretillas, trabajos expuestos a estrés térmico por frío, espacios confinados. Bueno, ya veis que
la casuística se puede ir ampliando. Tenemos este caso de una persona que conduce una máquina de estas barredoras que llevan estas escobas circulares. Recuerdo en una charla que me dijo alguien del público, pero es que una máquina de estas mató a un chico en Pamplona en unos Sanfermines. Digo, sí, digo, hombre, te estás refiriendo a una persona que estaba durmiendo debajo de unos cartones y el hombre que iba con el carro no lo vio y se lo llevó por delante. O sea, esto tiene que ver con el estado de salud de la persona que conducía o con toda esa circunstancia que se produjo, ¿no? También el Supremo, en su segunda sentencia trascendente, estableció la obligatoriedad a vigilantes de seguridad y escoltas. Por lo tanto, aquí ya serían todos los vigilantes de seguridad. Da igual si llevan armas, no llevan armas, si simplemente están en la garita tomando nota de las visitas, carácter obligatorio. Hasta el punto de que, fijaos lo que antes comentábamos, despido de un vigilante de seguridad por negarse en 3 ocasiones al reconocimiento médico. Si tiene carácter obligatorio, quiere decir que el no someterse supone desobediencia. Y además que sabéis que en el ámbito de la PRL no es un ámbito negociable. O sea, no podemos negociar con el trabajador. Venga, pues no hace falta que te pongan los EPIs. Venga, pues aquí igual. Si hemos dicho que el reconocimiento es obligatorio, no podemos transigir en esa materia. Y la tercera sentencia trascendente del Supremo, esto era el parque móvil del Estado. Entonces tenemos el personal conductor, los choferes, el personal de mantenimiento en la zona de los garajes, de los almacenes, donde se ve que había riesgo de caída de altura. Y luego tenemos el personal de taller, que dice que tiene exposición a ruido, vibraciones y productos químicos cancerígenos. Yo si hubiera hecho una quiniela aquí habría fallado todas, porque el Supremo dijo obligatorio para el personal conductor, obligatorio para el de mantenimiento con trabajos en altura. Fijaos que dice que el riesgo de la conducción es notorio, por todos conocido y que por lo tanto no necesita mayores explicaciones. Con el trabajo de altura dice lo mismo. El riesgo al que se expone, evidentemente, el de caídas, es tan notorio que tampoco necesita más explicación. Claro, lo que habría que tener en cuenta es que para las caídas estamos tomando unas medidas preventivas. Hay redes, hay arneses, hay líneas de vida. O sea, el hecho de que alguien se pueda caer no quiere decir que no se tomen las medidas precisamente para evitar su caída, ¿no? Y luego, sin embargo, como no se habían hecho mediciones, consideró aquí que no tenía carácter obligatorio porque no se podía cuantificar, caso que a mí me pareció bastante extraño. Esto llegó hasta el Supremo, como os digo, y bueno, quedó confirmada la obligatoriedad para los conductores. Dice que porque llevan pasajeros. El riesgo que asume quienes van de pasajeros. Pero vamos, no creo que sea muy distinto. Si hubiera un conductor imprudente, temerario, el riesgo es para los pasajeros, pero también para los otros conductores. O sea, que no sé exactamente aquí si se puede distinguir de si tú vas solo o si vas con alguien, porque al fin y al cabo en la vía coincidirás con otras personas cuya vida también podrías poner en peligro hipotéticamente. Y respecto de los trabajos en altura, como no había sido recurrido en esta parte, dice que por lo tanto queda firme en cuanto a trabajos en altura. A partir de aquí ya os digo, ya voy a ir más rápido, ya os digo que conductores del metro de Bilbao, obligatorio. De autobuses de Vitoria, obligatorio también. Bien. Pero claro, fijaos que hasta ahora estamos hablando de casos que se consideran en general. Claro, luego habrá que ver en los juicios que haya por despido en caso de negativa, a ver qué es lo que dicen ahí los tribunales.
Y ahora ya pasamos a ver casos que se refieren a esto precisamente, a personas concretas. Y veréis cómo aquí la vara de medir es algo distinta. Este es un conductor que tiene prorrogada la vigencia del permiso de conducir, que se realiza análisis clínico en años sucesivos y sufre una angina de pecho. Fijaos, aquí ya esta sentencia dice que la empresa era conocedora de la hipertensión arterial. Dices, pero ¿cómo era conocedora? Si esto es un dato confidencial. Dice que es un factor de riesgo muy importante para la angina de pecho. En este caso, consideró el recargo de prestaciones para la empresa. Este otro es una suspensión de empleo y sueldo por la negativa de un policía a reconocimiento médico y veis que aquí falla a favor del policía, por lo tanto sería en contra del criterio del Supremo, por lo tanto ya os digo que habrá que ver luego cuando bajamos a los casos particulares cómo se van resolviendo. Y este otro también es de esos complejos, también tiene que ver con un recargo de prestaciones. Al levantar una bombona de gas, sufrió un tirón fuerte en la espalda. Dice que sufría de una patología lumbar que había dado lugar a bajas, mientras esta persona había dado lugar a una intervención quirúrgica al poco tiempo de ingresar en la empresa. Bueno, aquí tenemos el problema, como antes os indicaba. Primero, que la información médica es información confidencial que el empresario no debe conocer y que hay que realizar una gestión desde vigilancia de la salud muy, muy fina. O sea, hay que fomentar la empleabilidad de las personas. Las personas con restricciones también pueden trabajar, pero tiene que quedar muy claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y tiene que haber una vigilancia sobre que realmente no hagan cosas que no pueden hacer, porque si no podemos encontrarnos con sentencias de este tipo. Y bueno, aquí simplemente este es un caso que dice que no ha lugar al carácter obligatorio en una persona que hace trabajo informático. Y en esa misma línea, una sentencia que deniega que al jefe de vestíbulo en su profesiograma se le pida que no tenga diabetes. Dice, no guarda relación con los requerimientos del puesto de trabajo. Por lo tanto, como veis, hay una tendencia al carácter obligatorio por puesto de trabajo, a que la verificación del peligro se haga no basada en indicios concretos de una persona concreta, sino en abstracto por la peligrosidad y la posible afectación a terceros del puesto de trabajo. Y ya hemos visto conductores, yo no sé si esa distinción de si llevan pasajeros o no en algún momento se pueda superar. Hemos visto trabajos en altura, vigilantes de seguridad, por lo tanto, siguiendo el criterio del Supremo, anticipamos que se puede extender el ámbito obligatorio del reconocimiento médico. Y si no tuviéramos poco con esto, tenemos también la normativa de seguridad social, el artículo 243, que nos dice que se deben realizar reconocimientos médicos laborales siempre que se deban cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional. Esta es una cosa que en la práctica no se aplica en toda su extensión, porque si cogemos el cuadro de enfermedades, todos los administrativos pueden tener túnel carpiano y no se les obliga. Todos los bibliotecarios relacionados con los parásitos del papel, los granjeros, panaderos, hay muchos sectores donde no se coge el cuadro de enfermedades y se obliga a todo el mundo. Pero el problema es que si luego existe una enfermedad profesional, uno de los aspectos que van a ver es, ¿se realizaron los reconocimientos médicos? No. Pues se deberían haber hecho porque, puesto que se ha manifestado una enfermedad profesional, es obvio que es un riesgo, es un puesto de trabajo con riesgo de enfermedad profesional. Por lo tanto, existe una gran inseguridad jurídica en este campo
Sobre eso, si se debe formular en hipótesis, tirando del cuadro de enfermedades, si se puede predicar en el caso de que haya habido un caso, si podemos entonces pensar si había circunstancias personales porque era fumador de 3 paquetes o, bueno, por lo tanto aquí sí que os anticipo también otra extensión del carácter obligatorio, porque incluso algunas mutuas, porque la consecuencia de no hacer los reconocimientos, nunca he visto que la apliquen, pero está escrita en el artículo 244 y no es otra que la empresa debería hacerse cargo de todas las prestaciones. Yo en tiempos hice juicios de una mutua y nunca he visto que por no realizar el reconocimiento de la mutua no se hiciera cargo de las prestaciones, pero está escrito en el 244. Y además la mutua debería devolver todas las cotizaciones de la empresa. Tampoco he visto nunca que se aplique. Pero sí que cautelarmente algunas mutuas, algunas, no pocas de momento, están pidiendo a la empresa el certificado de aptitud del servicio de prevención si se considera que en los puestos de la empresa puede existir riesgo de enfermedad profesional. Por lo tanto, por aquí también podemos tener una extensión del ámbito de la obligatoriedad. Y, a modo de ejemplo, un caso que ahora está bastante actual es el tema del polvo de sílice como agente cancerígeno. Ya sabéis que en una modificación que hubo del Real Decreto de Biológicos se ha introducido el polvo de sílice como agente cancerígeno, polvo respirable de sílice cristalina, generado en un puesto de trabajo con un TLV, con un valor límite de exposición. Y en este sentido, pues no solamente hablamos ya de empresas que se dedican a la cerámica, a la pizarra, sectores, por supuesto, marmolerías, que es de donde realmente parte este problema, pero tiene más que ver con el tema de los aglomerados de cuarzo, que tienen mucha mayor componente de sílice que la piedra natural. Pero bueno, aquí un poco hemos matado moscas a cañonazos, entonces ahora tenemos el polvo de sílice como cancerígeno en cualquier actividad. Y en ese sentido os traigo a colación la campaña que se está realizando por parte del INST, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya veis lo que nos pregunta. ¿Sabías que el mayor número de trabajadores expuestos a polvo de sílice cristalina respirable está en el sector de la construcción? Pues si tenemos un cancerígeno en el sector de la construcción, ¿qué es lo que quiere decir esto? Aparte de todas las medidas que veis que vienen en el propio folleto del INST, aquí dice, no quiere entrar en detalle, dice no olvides las medidas de higiene personal y protección individual. No lo ha querido poner, pero una de estas medidas es el lavado de la ropa, aparte de taquillas separadas, vestuarios separados, por eso están ahora todas las empresas del ámbito de la construcción muy revolucionadas, de saber hasta dónde van a llegar estas implicaciones para ellos. Pero claro, desde el punto de vista de la vigilancia de la salud, aparte de que se prolongue más allá de la exposición, significa que en una empresa de cerámica, de pizarra o en una obra de construcción, si cualquier trabajador contrae un cáncer de pulmón, por más que sea fumador de 3 paquetes de tabacos diarios, nadie podrá descartar que la exposición al polvo de sílice haya coayudado al desarrollo de la patología. Por lo tanto, aquí yo creo que también vamos a tender, y los servicios de prevención también, a un mayor ámbito de la obligatoriedad. Porque, claro, luego van a revisar y van a ver si se han realizado o no los reconocimientos médicos. Y ya por último, comentaros que, bueno, aparte de todo el tema legal, luego está el tema de que es que si no voy con el apto, no me deja entrar esta empresa en sus instalaciones. Bueno, ahí estamos ante otro tipo de
requisitos que no son legales, son empresariales, que tienen que ver con que, si bien es cierto que la normativa preventiva permite distintos grados de responsabilidad y de coordinación, si eres solamente titular, si eres contratista principal, si es contrata de propia actividad o no es de propia actividad. Lo cierto es que el concepto de propia actividad es un concepto también interpretativo. Por lo tanto, la gente no se la quiere jugar y, por lo tanto, lo que dice es, mira, yo por si acaso, el apto formativo, el certificado de formación y el apto sanitario. Ante eventuales responsabilidades que no serán quizás del ámbito de inspección, pero a lo mejor luego por vía civil o por vía penal, pues pueda tener ciertos problemas. Y sí que antes de finalizar, quisiera comentaros, antes de que se me olvide, respecto de lo que antes os hablábamos del polvo de sílice, de los cancerígenos. Claro, aquí es muy importante la higiene industrial, el delimitar los puestos con exposición, el tener un mapa higiénico de la empresa, porque no es lo mismo que prediquemos la exposición para 3 trabajadores porque hay un mapa higiénico y hay una sectorización, que no haya mediciones, con lo cual nos vamos a ir a la medida más preventiva posible. Y eso puede conllevar la obligatoriedad para toda la plantilla, si no podemos saber y no podemos descartar exposiciones en cada uno de ellos. Por lo tanto, muy importante también el tema de la higiene para poder abordar estos retos que se plantean en caso de químicos, cancerígenos, polvo de sílice, etcétera, etcétera. Y bueno, ya con esto finalizaríamos con la idea esta de que existe cada vez una mayor tendencia a la obligatoriedad. Se justifica en grado de hipótesis por la posibilidad de que atropelle, por la posibilidad de... Se utiliza el artículo 25, concretamente la prohibición de adscribir a trabajadores a puestos incompatibles con su estado de salud, obviando que dicho artículo se refiere precisamente a la especial sensibilidad, que son circunstancias subjetivas, personales, individuales, y que se habla de estados manifiestos en situaciones transitorias que manifiestamente no respondan a exigencias. Se está hablando, precisamente aquí entraría el trabajador que está borracho, está hablando de circunstancias, o el trabajador que presenta somnolencia, está hablando de circunstancias concretas. Pero, sin embargo, a partir de esta interpretación extensiva, pues bueno, ya vemos que el ámbito del carácter obligatorio se está incrementando paulatinamente. Y bueno, ya como cierre final, pues bueno, ya hemos visto que no existe una correlación entre el apto con restricciones o el no apto en el caso de que no sea posible adaptar el puesto y se proceda a la desvinculación de la persona trabajadora, y que ya hemos visto también que no existe una concordancia con las incapacidades por parte del INSS y de las mutuas, y que existe una tendencia a que sean cada vez más los reconocimientos médicos obligatorios para los trabajadores. Y nada, con esto solamente me queda ya daros las gracias por vuestra atención. Y bueno, ahora tenemos turno de preguntas por si alguien quiere plantear cualquier cuestión. Muchas gracias, Andreu. Sí, hemos tenido varias consultas ya realizadas a través del chat y vamos dando paso a ellas. Algunas son genéricas, otras a lo mejor son temas más puntuales, pero vamos a intentar resolver en la medida de lo posible la mayoría, y si no, pues bueno, a través del canal de comunicaciones también os daremos respuesta. Por un lado tenemos a Ricardo Barráez, de Colegio Santa Mónica, que nos dice que por favor, que no entendió el caso de antes de la ambulancia. El caso que comentabas de la hernia discal, que se entendía como una discapacidad, Andreu. Sí, esto tiene que ver con que, digamos, que lo que están resolviendo todos los tribunales es que si consideran
que la empresa no realizó el esfuerzo para adaptar el puesto de trabajo necesario, simplemente dice que el despido es improcedente. Entonces, esto jurídicamente quiere decir que por parte de la empresa puede optar entre indemnizar al trabajador con 33 días o readmitirlo. Para que el despido, en vez de ser improcedente, sea nulo, tiene que ser por una causa discriminatoria, por razón de sexo, religión, etcétera, etcétera. Entonces, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, hace una equiparación y, claro, entiende que al final, como es por un motivo de la salud de la persona, lo considera discriminatorio. Entonces dice que ese despido es nulo y, por lo tanto, la empresa no tiene otra opción que la readmisión de la persona trabajadora. Es más bien un tema de trascendencia indemnizatoria jurídica. Muy bien. Por otro lado, tenemos a Marta García, de Magoteo. Si pronuncio algún nombre de la empresa mal, disculpadme. Nos pide nos indica un trabajador que no se realiza el control de placa de tórax para protocolo de silicio obligatorio para su puesto, motivo que su médico no le recomiende por un proceso de enfermedad que ha padecido. El SPA emite apto para el desempeño del puesto, pero al mismo tiempo añade no aptitud valorable por protocolo de neumoconiosis por no realización de pruebas diagnósticas. Claro, fíjate que este es un tema casi deontológico. O sea, aquí habría que poner en relación el hecho de que existe una obligación de hacerle una placa de tórax. Claro, realmente si hay una causa que hace que esa placa, que lo que quiere es prevenir un daño, le esté causando daño a ese trabajador, no sé, casi sería un tema para someterlo al colegio de médicos, a ver si realmente existe una causa subjetiva que haga que sea más recomendable no hacer la placa que hacérsela. Casi esto diría que es un tema médico. Pero claro, el servicio de prevención, si no tiene la placa, pues bueno, dará su calificación con lo que tenga. Muy bien. Luego tenemos a Joan Lladó, de Diagnosis Dermatológica, que nos pregunta ¿cómo podemos saber si es apto o no apto si la empresa no tenemos información médica del trabajador-trabajadora? Y luego en la mutua pueden indicar apto y la Seguridad Social sigue dando la baja, y más ahora que todas son telefónicas. Los empresarios, ¿hasta dónde podemos llegar para estar informados sobre la enfermedad del trabajador? Claro, esto es muy complejo porque la parte que es información médica no se puede disponer por parte del empresario. Entonces, bueno, sí que es cierto que hemos visto a veces, ¿no? Esas dos sentencias. Dice, la empresa era conocedora que tenía hipertensión. Dices, ¿cómo que la empresa? Eso es algo que queda en el ámbito de la vigilancia de la salud. Entonces, tú al final tienes que fiarte del seguimiento por parte de los sanitarios. No queda otra. Ese caso que has planteado de una persona que se le considera apto, pero siguen dándole una baja. Este caso es raro, porque en principio si está de baja no se le hace el reconocimiento médico de vigilancia de la salud, solamente se le haría una vez cause alta. Y sobre todo, ¿no, Andreu? Porque la mutua tampoco no emite aptos o no aptos, ¿no? Es decir, son altas o bajas, ¿no? Exacto, mutua es alta o baja. Mientras esté de baja, el servicio de prevención, por regla general, no lo queremos ver, porque es que es una persona que está en un proceso terapéutico, curativo. Hay que valorar sus secuelas o sus dolencias una vez ya cause alta. Para nosotros es una de las primeras cosas que siempre verificamos, ¿no? Es decir, cuando nos solicitan una cita es que el trabajador realmente esté de alta. Bueno, luego tenemos a José Luis de la Mata, de Repsol, que nos dice, buenos días, la mutua me facilitó un no apto temporal, dado que el empleado no puede trabajar con mascarilla. Y lógicamente en algún momento se eliminará la obligatoriedad de llevar mascarilla. Por ello la razón de un no apto temporal. ¿Cómo se gestiona este tipo de no aptos? De nuevo, volvemos a hacer referencia a la mutua, ¿eh? Sí, yo La creo que pregunta, aquí creo, será servicio de prevención, yo de creo, prevención. porque los que dan los aptos somos los servicios de prevención por parte de la mutua. Es eso, gestionan la parte de
a asistencia sanitaria y dan el alta cuando creen que ya están agotadas todas las posibilidades terapéuticas. Claro, aquí en este caso, ¿qué es lo que pasa a veces cuando hay circunstancias que pueden tener carácter temporal? Pues es una situación difícil que hay que ver cómo podemos gestionar. Por eso a veces damos un apto o un apto con restricciones, pero señalamos que se repita ese reconocimiento médico al cabo de 6 meses, porque consideramos que en ese tiempo puede haber algún cambio en las circunstancias de la persona que hagan que a los 6 meses esa restricción se pueda suprimir o todo lo contrario, que pudiera tener un carácter más grave, ¿no? Entonces, aquí no queda otra que tomar medidas organizativas temporales y ir haciendo esa gestión junto con el seguimiento de los sanitarios. Vale. Por otro lado, tenemos a Marga Alonso de OBI Barcelona que dice: buenos días. En OBI, Oficina Vida Independiente, contratamos asistentes personales y tiene 2 preguntas. Te lanzo la primera. ¿Tiene la empresa acceso al informe apto o no apto? ¿Puede darse el caso de que en una primera revisión periódica de prueba de no apta, IASPI nos aconseje no mantenerla por el bien de ambas partes? A ver, la empresa siempre tiene que tener acceso al apto o no apto. Ahora no sé si será una subcontrata y entonces resulta que la principal es la que gestiona toda la documentación, pero en principio, digamos que las obligaciones de la ley de prevención son por empresa y por lo tanto todo el acceso a la documentación preventiva también. Claro, si lo tienen pactado de otra manera o es una principal que gestiona varias empresas, pero sí que debería tener acceso al apto o no apto. Y sí que es verdad que con un no apto, pues en principio es eso, comporta la separación del puesto. Y en este caso, ¿no?, que habla de este examen de salud durante el periodo de prueba. Claro, durante el periodo de prueba se puede realizar el reconocimiento médico, sí, se puede tener el apto o no apto, pero sí que es verdad que por parte de la empresa, si se le dice a la persona trabajadora que no ha superado el periodo de prueba, no hay obligación, solo durante el periodo de prueba, esto ya es un tema laboral, no hay obligación de decirle cuál es la causa por la cual no ha superado ese periodo de prueba. Por eso, muchas empresas es verdad que juegan con esto, le hago el reconocimiento en el periodo de prueba y si es no apto le diré que no lo ha superado, pero sin decirle cuál es el motivo. Luego podrá justificar que es porque no les gusta cómo trabaja, simplemente. Vale. Y luego esta misma persona nos decía: en caso de necesitar faja o muñequera, una trabajadora, ASPI puede recetarla o suministrarla. Nosotros no emitimos recetas ni suministramos material. Y sí que es verdad que desde ASPI lo que tenemos es toda la línea de negocio de protección, y lo que sí que podemos suministrar a nuestros clientes son los equipos de protección individual, pero en ningún momento nuestra función es recetar ni suministrar directamente a los trabajadores. Lo que sí que podemos hacer, esto pasa muchas veces también, no es que es un trabajador que tiene pies planos o que tiene, bueno, pues ver con el médico el tipo de EPI más adecuado si realmente para esa persona se requiere un EPI distinto que al resto de compañeros. Perfecto. Luego, Natividad Gómez Navarro, de Jutamaki, dice: ¿cuánto tiempo tiene la empresa obligación de mantener el puesto de trabajo a partir de una invalidez? Dice: tenía entendido que son 2 años. Gracias por confirmar. Bueno, claro, esto es en el caso de que sea invalidez total para arriba. Entonces, no te sé decir, pero el plazo de revisión siempre va a estar dentro de estos 2 años. O sea que yo creo que si se lo revisan y le quitan esa total, por parte de la empresa, diría yo que no le queda más remedio que reincorporar. No te sé decir del todo, pero es más que probable que la revisión ya se produzca dentro de los 2 años, porque por regla general las programan para el año siguiente. Vale. Luego tenemos
varias preguntas de M. Barrio, de Hutchinson, que dice, ¿qué se puede considerar que es una enfermedad profesional? Bueno, una enfermedad profesional jurídicamente, en cuanto a normativa de seguridad social, es una enfermedad que esté recogida en el cuadro de enfermedades profesionales, que es el Real Decreto 1299. Ahora no quisiera decir mal el año, ¿eh? Bueno, ahora mismo os lo digo. ¿Cuál es el problema? Que si no está recogido en ese cuadro, no se considera legalmente enfermedad profesional. Por eso sabéis que todos los temas que tienen que ver con los riesgos psicosociales, el burnout, todo eso, como no está en el cuadro, pues se tira de una coletilla de la definición de accidente de trabajo, que dice cualquier otra enfermedad causada en el trabajo que no esté en el cuadro. Entonces se tipifica como accidente de trabajo, aunque no sea algo súbito, sino algo fruto de una exposición continua a un factor de riesgo. Pero para la pregunta concreta, la definición legal es aquellas que están en el cuadro de enfermedades profesionales. Y nos pide también que no ha entendido muy bien los dos tipos de aptos, ¿no? Entiendo que es apto y apto con restricciones o la no aptitud. Sí, bueno, el apto quiere decir que puedes seguir haciendo tu trabajo sin más, que no tienes que cambiar nada. El apto con restricciones quiere decir que hay algunas tareas del puesto de trabajo que están contraindicadas para esa persona. Por ejemplo, si tiene problemas de espalda, pues tiene contraindicado manipular pesos de más de 10 kilos. O tiene contraindicado permanecer en bipedestación durante más de 2 horas. Bueno, pues eso son las restricciones. Y el no apto es cuando, digamos que es una enmienda a la totalidad del puesto. El no apto es cuando realmente consideramos que no puede hacer nada del puesto de trabajo. Y por último nos dice, ¿quién debe realizar las pruebas médicas para determinar si una persona es especialmente sensible? ¿El INS o un servicio de prevención? Bueno, yo te diría que partiremos del servicio de prevención, que es quien cuando tiene al trabajador, claro, primero pensad que la causa de especial sensibilidad, a lo mejor el trabajador ya la trae documentada, porque dispone de muchos informes médicos sobre alguna patología que pueda tener. Si hiciera falta algún informe complementario, es uno de los supuestos que el servicio de prevención, si quedara fuera del ámbito de la medicina del trabajo, lo podría subcontratar con un especialista. O sea, el servicio de prevención podría subcontratar con un cardiólogo para que le visitara, con un psiquiatra, con quien fuera. Y eso se podría hacer dentro del reconocimiento médico. Perfecto. Silvia Fernández nos pregunta si para puestos administrativos es obligatorio el reconocimiento médico inicial. Una cuestión inicial de disponer del apto para la persona como requisito. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Lo que pasa es que si te lo hacen durante el periodo de prueba, pues entonces no es obligatorio, pero si no te lo haces no habrás superado y si te lo haces y sales mal, pues te dirán que no les gustaba cómo trabajas. O sea, esa circunstancia del periodo de prueba funciona de esta manera, pero salvo estos casos, personal administrativo, aunque como os digo, en el cuadro de enfermedades profesionales está el síndrome del túnel carpiano, con lo cual si nos pusiéramos puristas al 100%, pues podríamos decir, por si acaso, obligatorio a todos los administrativos. Bueno, ahí es donde hay que aplicar una cierta proporcionalidad. El problema es que una vez ya ha sucedido una enfermedad profesional, funciona ese mecanismo psicológico que se llama sesgo cognitivo, que es que cuando algo ha pasado, todo el mundo lo ve muy evidente, ¿no? Dices, hombre, pero si no había pasado nunca hasta ese momento, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos ese riesgo de, en casos que están un poco al límite, de que cuando se declara una enfermedad profesional te digan debería haber realizado usted los reconocimientos médicos obligatorios por riesgo de enfermedad profesional. Pero ya te digo que para los administrativos no se llega hasta tanto, hasta ese punto. Vale.
Luego, Marta García nos pregunta, al hilo de la sílice, para establecer la obligatoriedad del reconocimiento, ¿también hay que acordarlo con los representantes de los trabajadores? Sí, porque claro, habrá que ver si se hace para toda la plantilla, si se hace solamente para ciertos puestos de trabajo, si disponemos, como hemos dicho, de un mapa higiénico de la empresa. Claro, todo eso, o sea, cambiar un reconocimiento de carácter voluntario a carácter obligatorio, yo sí que creo que se debe comunicar a los representantes, que tienen 15 días para hacer su informe y que es un informe que no es vinculante para el empresario, ¿eh? O sea, aunque dijeran, no estamos de acuerdo, no es vinculante. Lo único que entonces el empresario debe motivar por qué mantiene su decisión en contra del criterio de los representantes. O sea, como os digo, son 15 días, no vinculante, y exige motivación por parte del empresario si mantiene la medida. Vale. Luego, Amaya Azcona de Escal nos pregunta sobre los trabajadores de TT, ¿reconocimientos médicos obligatorios a todos por ser una nueva incorporación? Pues yo te diría que con la normativa en la mano no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas usuarias van a exigirlo. Van a pedir que cualquier trabajador que se ponga a su disposición venga con la formación y con la vigilancia de la salud hecha. Por lo tanto, no será un tema legal, sino será un tema de funcionamiento de las ETTs. Quien, si no lo quieres hacer, te dirán que no te cogen. Vale. Y Amaya también nos dice, ante un accidente grave, uno de los documentos que siempre se solicita por las autoridades es la aptitud médica. ¿Qué responsabilidades legales tendría la empresa si no lo tiene al ser un caso voluntario? Claro, si no lo tiene y es un caso voluntario, no debería comportar ninguna responsabilidad. Simplemente la empresa entonces debería demostrar que ofreció al trabajador realizar ese reconocimiento médico. Yo os digo, yo estoy también en casos penales y salvo casos donde existe carácter obligatorio, pues el hecho de no tenerlo no se ve como un incumplimiento grave. Luego, María Granados de Cognizant dice, ¿es obligatorio que el trabajador firme la renuncia del reconocimiento si no quiere hacerlo? En su caso ella además matiza que habla para un puesto de un consultor o programador informático, ¿no? Pero Sí, esto ya lo hemos dicho. Incluso algunos inspectores lo piden a veces. Yo ahí lo que haría es, cuando os pasen toda la presentación, veréis, hay una NTP del INST donde ya pone que no hace falta tener firmada la negativa, que lo único que hace falta es poder probar que hicimos el ofrecimiento al trabajador. vale. Luego, Fermín Salva nos pregunta, ¿quién debe definir qué debe hacer el RECO prelaboral, según el artículo 243? ¿Y debe ser el servicio de prevención ajeno quien lo determine? O el que lo haga, perdón. Claro, aquí, bueno, antes que nada, comentaros, la NTP que antes os decía es la 959 del INST. Y respecto, claro, pues al final, ¿cuál es el tema? Que si en la evaluación de riesgos tenemos identificado el riesgo de enfermedad profesional, pues eso conllevará que en la planificación de la vigilancia de la salud se indique ese puesto como carácter obligatorio. Y aquí es donde antes comentaba, el servicio de prevención, si no tiene datos objetivos, si no tiene mediciones, no le va a quedar más remedio que predicar carácter obligatorio para todos los trabajadores que puedan estar expuestos. Si tenemos bien hechas unas mediciones y un mapa de los riesgos higiénicos, a lo mejor eso podremos acotarlo a ciertos puestos de trabajo concretos. Vale. Luego tenemos a Irene Jiménez de Rema Tip Top Ibérica que dice si los reconocimientos médicos son obligatorios para los trabajadoras con discapacidad psíquica. Pues depende del puesto de trabajo. Si tú tienes un puesto perfectamente adaptado
haces trabajos simples que tú puedes realizar, monótonos. Justo recuerdo un caso que se le ocurrió al servicio de prevención propio, para que no fuera tan rutinario, cambiarles las tareas y darles un trabajo más distinto. Claro, fue un desastre total, porque precisamente eran unas personas que lo que les hacía falta era el trabajo lo más repetitivo posible. Entonces, si estás en un trabajo adecuado, adaptado y no hay ninguna causa que lo justificara, pues no sería carácter obligatorio automáticamente. Vale. Luego tenemos a Ángel Muñoz de Prosegur que dice, ¿qué actores están legitimados, perdón, para determinar la obligatoriedad del reconocimiento médico? ¿El juez? Claro, esto cuando habla el juez es porque un caso llega hasta su juzgado. En principio se debe establecer por parte del empresario con el asesoramiento del servicio de prevención y se establece en la planificación de la actividad sanitaria, donde se recoge tanto la periodicidad de los reconocimientos, los protocolos que aplicaremos en función de los puestos de trabajo y también el carácter voluntario o carácter obligatorio. O sea, es obligación del empresario con el asesoramiento del servicio de prevención. Cuando llega al juez, quiere decir que ha habido alguna disputa, algún litigio sobre esa materia. Vale. Luego, Asunción Merchant de Liposan nos pregunta, cuando la planificación anual de vigilancia a la salud del Servicio de Prevención Ajeno marca como obligatorio los reconocimientos médicos del personal de limpieza por existir riesgo de enfermedad profesional, ¿se considera vinculante para la empresa dicha obligatoriedad? Yo creo que sí, si lo ha marcado el servicio de prevención. Otra cosa es que ponga muy recomendable. A veces se juega con estas, pero si pone obligatorio, pues entonces obligatorio quiere decir, como antes hemos dicho, que quien no lo haga está incurriendo en temas disciplinarios. Vale. Luego, Rafaela de Kobe nos pregunta, cuando una persona se incorpora después de una baja de larga duración, cuyo motivo la empresa desconoce, ¿se puede solicitar el reconocimiento médico como obligatorio? Claro, aquí esto es complicado porque una baja puede ser muy larga, pero la persona puede volver restablecida totalmente. Quiero decir, una persona pues puede haber tenido fracturas óseas y luego resulta que viene y está bien, todo bien soldado. Entonces, yo sí que creo que es un caso donde siempre vamos a hacer ofrecimiento de la vigilancia de la salud. Es un caso de esos de muy recomendable. Vamos a fijarnos bien en esa persona, cómo ha vuelto, cómo trabaja y ante la más mínima incidencia, entonces sí vamos a decir el carácter obligatorio. Pero realmente son casos que hay que estar muy con la lupa puesta para ver si realmente han vuelto en condiciones o no. Vale. Patricia Barrios de Tetra Pak nos pregunta, buenos días, ¿podría volver a explicar cuál es el procedimiento para considerar en la empresa los reconocimientos médicos obligatorios cuando existen riesgos como trabajos en altura, espacios confinados, etcétera? ¿Debe informarse previamente a los representantes de los trabajadores y que den su consentimiento? Claro, esto, como os digo, generalmente se parte de la evaluación de riesgos. Y entonces de allí veremos, bueno, dónde existen agentes de estos que por la propia normativa obliga, ¿no? Pues a amianto, ruido, etcétera, etcétera. Luego veremos también, pues eso, según el criterio del Supremo, puestos de trabajo que tengan tal peligrosidad o posible afectación para terceras personas que podamos considerar también carácter obligatorio. Y luego ya habría casos particulares. Todo eso se establece en la planificación, que siempre debe estar coordinada la parte técnica con la sanitaria, ¿no? Debe existir una correlación entre evaluación y planificación. Entonces, esto forma parte de la documentación que hay que tener a disposición de los representantes de los trabajadores. No quiere decir que la deban aprobar, porque su criterio
no es vinculante, pero sí tenerla a su disposición. Perfecto. Sergio Castillo de Alimer, Andreu, nos dice, trabajador con alta médica tiene obligación de incorporarse, pero se tiene que hacer reconocimiento por ser obligatorio por su puesto de trabajo y se sabe que va a tener restricciones. ¿Cómo debe actuar la empresa hasta que obtenga los resultados del RECO? Bueno, pues claro, primero que se lo hagan cuanto antes, ¿no? Y si no, pues eso, tomar unas medidas organizativas, cautelares, hasta que tengamos el resultado, si realmente sospechamos que puede haber alguna contraindicación seria. Esto pasa también a veces, hay veces que pasa otro tema que se plantea a veces. ¿Qué sucede cuando tenemos un apto con restricciones? Es un trabajador, porque a veces también los trabajadores, igual que las empresas quieren usar todo el tema de los aptos para el despido de la persona trabajadora, a veces la persona trabajadora quiere usar la calificación de aptitud para que me pongan una restricción y entonces me cambien de turno o no tenga que manipular ciertos pesos. Esto cada uno puede estirar hacia su propio interés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un apto con restricciones, con una periodicidad prevista? Pero claro, esa persona, como no quiere que se le quiten las restricciones, no viene, ¿no? Claro, yo creo que siempre que exista criterio médico de que esas restricciones pueden ser revisables, se le puede decir, se puede justificar. Mira, en su día tú tenías unas restricciones, la empresa se está pensando reasignarte tareas que pueden entrar en conflicto con esas restricciones, por lo tanto, necesitamos reevaluarte. Es imprescindible conocer si esas restricciones siguen vigentes o no. Y desde ese punto de vista se podría justificar el carácter obligatorio. Vale. Luego tenemos a Jessica Taborda, que nos dice, si la empresa quiere establecer obligatoriedad en el reconocimiento médico, ¿cómo debería actuar o cómo debería hacerlo? Bueno, yo creo que hablar con el servicio de prevención para que se ponga en la planificación. No lo puede hacer por su cuenta, digamos, sino que debe ser con el apoyo, con el asesoramiento del servicio de prevención. Vale. Luego tenemos a Marina Villas de ViewNext que dice, ¿qué posicionamiento recomendáis desde el punto de vista de la empresa ante un no apto del servicio de prevención? ¿Seguir abonando nómina mensual, llegar a un acuerdo con el trabajador o en última instancia tomar la medida del despido? Claro, esto ya es un tema laboral, digamos, ¿no? Que a ver, que aunque antes hemos dicho que la empresa no tiene obligación de reubicarte en otro puesto distinto, si quiere puede pactarlo con el trabajador. Claro, ya será un tema de si realmente le quieren ofrecer una salida dentro de la empresa o si, pues bueno, finalmente piensan que es mejor prescindir de él. Vale. Patricia Barrios de Tetra Pak nos pregunta si el reconocimiento médico se considera obligatorio, ¿es suficiente con ofrecerlo y poder demostrarlo sin que se firme una renuncia? Sí, sí, porque bueno, al fin y al cabo tú tendrás la prueba de que se le ha citado para tal día y de que no ha ido. Lo que está claro es que tampoco habría que sancionarle porque no venga un día, porque luego puede haber circunstancias personales o si no, pues bueno, como habéis visto en las dos sentencias que había, era un trabajador que se había negado hasta 3 veces. Pues bueno, yo más o menos cogería eso como referencia. Citarlo hasta 3 veces. Vale. Hay veces, perdonar, Ana Goñalons, del Laboratorio Meranini, dice, hay veces que el médico de vigilancia de la salud da un apto, pero con observaciones, no restricciones. ¿Qué vinculación tiene para la empresa? Gracias. Claro, se entiende que las observaciones es como un grado inferior que las restricciones, que solamente es algo que hay que tener en cuenta, pero que no tiene tantas implicaciones como la restricción. Pero sí que son vinculantes para la empresa, porque es un profesional sanitario quien lo ha emitido. Por lo tanto, la empresa, aunque no tenga rango de restricción, sí que lo debe tener en cuenta. Vale.
Luego tenemos Isabel Regañas de Aplicor que dice, si el trabajador de ETT trabaja para una empresa química, ¿es obligatorio exigírselo? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, esto está claro que los trabajadores de ETT deben tener el mismo nivel de protección que los trabajadores de la empresa usuaria donde ellos van. Por lo tanto, si en el puesto que va el de ETT está establecido el carácter obligatorio para los trabajadores fijos de plantilla, pues entonces para él también lo sería. Ujú, vale. Luego tenemos, contestamos si queréis un par más y por las horas que son y luego si no, como hemos comentado el resto, os enviaremos la respuesta y os daremos feedback. Pero mira, tenemos por ejemplo a Andreu Griñó de Marazzi que dice, en el caso de reconocimiento tras baja de larga duración, ¿cuánto tiempo se considera que es una baja de larga duración? ¿Quién lo determina, la mutua o el servicio de prevención? Pues aquí no hay criterio legal, ¿eh? Tampoco. Lo que pasa es que en alguna regulación de seguridad social se habla de 3 meses. Entonces es lo que se toma como referencia. Pero son casos de estos que, como no hay un criterio específico, tienes que buscar situaciones parecidas y usar ese criterio. Entonces yo te diría 3 meses, te diría como referencia, ¿eh? Ujú, vale. Y, por ejemplo, por responder alguna más. Sergio Castillo de Alimber dice, si un trabajador pide hacerse el RECO alegando problemas médicos, pero lo tiene vigente, ¿tiene la empresa la obligación de realizarlo? Claro, yo aquí sí que creo que aunque existan periodicidades, si hay alguna causa subjetiva que hace que el trabajador solicite el reconocimiento médico, yo creo que sí que hay que hacérselo. Porque si no, si ocurre cualquier accidente o hay cualquier problema, él podrá decir que Ujú, la empresa le negó su derecho a una vigilancia de la salud, que aunque se establecen periodicidades, pero se entiende que es un derecho continuo. Por lo ujú. tanto, yo sí que creo que Vale, habría que ofrecérselo. Sí, sí. vale. Dos más, Andreu. Y insisto, porque siguen entrando, pero contestaremos a todas. Mira, Lorenzo del Río del Grupo Bimbo dice, en el caso de que un servicio de prevención propio no llegue a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para establecer el reconocimiento obligatorio, ¿lo puede realizar unilateralmente en el caso de existir riesgo para la salud de los trabajadores? Sí, como hemos dicho, el criterio de los representantes no sería vinculante. Lo único que el servicio de prevención propio, en este caso la empresa como tal, deberá razonar por qué discrepa del criterio de los representantes y mantiene su criterio. Debe Ujú, motivarlo. Debe motivarlo quiere decir por escrito, para que si hay cualquier litigio, cualquier pleito, pues pueda decir que cumplió con su deber de consultar, escuchar y, si discrepa, motivar. ujú. Vale. Y Jessica Taborfa de Codesgra nos dice, si el trabajador se niega a hacer el reconocimiento, debemos tenerlo por escrito. No haría falta. Por eso que os digo, si se le cita y no viene, pues ya tenemos una Mm, prueba. Que no pasa nada, que se le puede dar para que firme, pero claro, si ya está así, digamos, a la contra, puede ser que diga que no quiere firmar ni eso siquiera. Al final se trata de tener una prueba de que se le ha citado hasta en 3 ocasiones y no ha querido ujú, venir. Eso puede hacerse con 2 compañeros de trabajo testigos que den fe de que no acudió. Bueno, el propio ujú, personal sanitario ya podrá dar fe de ello. sí. Y la última, Miguel Ángel Gómez del Incamar dice, siendo el reconocimiento médico obligatorio, ¿cuál sería el medio de comunicación más efectivo para informar de la cita al trabajador ante el SPA de cara a la sanción por parte de la empresa ante su ausencia? Bueno, pues al final citarlo por mail con acuse de recibo, cualquier medio que tenga la empresa que luego pueda demostrar tanto el envío como la recepción. Ujú, Hay que poder demostrar las dos cosas. No vaya a ser que luego pudiera decir el trabajador, es que no me llegó. Entonces, poder tener constancia de la recepción. ujú.
Muy bien, pues lo he dicho, siguen entrando consultas. En la documentación que os compartiremos veréis que hay un correo, ¿no?, de comunicaciones@aspiprevención, donde las que no hemos dado respuesta las podéis hacer llegar o os contestaremos porque las tenemos todas registradas. Y nada, agradecer, insisto, la asistencia. Esperamos que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Andreu. Hasta luego. Adiós.